En el reportaje del día de hoy hablaremos de los conflictos socioambientales por la tala ilegal de ecuatorianos en comunidades Wampis y Aguajún. Este conflicto se vino desarrollando durante la pandemia donde madereros ecuatorianos ocasionaron la deforestación de unos 50 hectáreas de topa o balsa, según dirigentes indígenas en comunidades Wampis y Aguajún de la cuenca del río Santiago. En la provincia de Condorcanqui, Amazonas, esto los llevó a prohibir el ingreso de los ilegales a sus territorios, lo que causó dirigencias con algunas comunidades que aceptaron vender su madera durante la pandemia. Indígenas piden que el comercio se formalice, pero la fiscalía ha detenido el proceso. El 2 de diciembre del año 2019, madereros ilegales ecuatorianos retuvieron por varias horas a 3 dirigentes del gobierno territorial autónomo de la nación One Piece, un abogado y 15 jóvenes indígenas en Puerto Minas Tiguinza, Ecuador. Estos venían navegando 12 horas desde Amazonas con dirección a Sánchez Cerro en Loreto, pero su paso fue interrumpido en suelo ecuatoriano. Se les exigía llamar a la Autoridad Regional Ambiental de Amazonas para que dispongan la liberación de madera que había sido confiscada en una comunidad One Piece. Este episodio está asociado al boom de la tala de topa o balsa en Ecuador para su exportación. Este tuvo un incremento acelerado en los primeros meses de la pandemia COVID-19 en ese país y terminó ingresando silenciosamente a los territorios de los pueblos Huampis y Aguajún en la Amazonía peruana. La ausencia del Estado y la descomunal demanda de madera balsa por parte de los madereros ecuatorianos hizo que estos empujen un negocio informal que fue rechazado por líderes de comunidades indígenas que demandan un precio justo y la formalización de esta actividad. Comercio ilegal, el exgerente de la Autoridad Regional Ambiental indica que el ingreso de los ecuatorianos comenzó en el mes de julio, siendo las tres primeras comunidades afectadas la de Soledad, Candugos y Papayucu. Al principio las autoridades no tenían conocimiento de estas actividades, sin embargo, cuando comenzaron los conflictos con la población indígena, estas actividades quedaron expuestas. Según el secretario técnico del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Guapis, estos madereros atacan a estas comunidades debido a que en su país esta madera escasea. También mencionó que los troncos que se llevan pagan por ellos entre 3 y $5 a las comunidades, mientras tanto que en su país estos troncos tienen un valor de $30 y posteriormente son exportados hacia otros países como China principalmente. Según el secretario, también comunica que se veían entre 15 y 20 toneladas de madera saliendo todos los días, a vista y paciencia de los soldados del puesto de vigilancia de Cahuide, y que también en estos meses se ha habido afectada un total de 50 hectáreas que se han visto deforestadas. Divergencias sociales. Esta problemática ha generado conflictos internos en la cuenca del río Santiago. Uno es el que tiene enfrentadas a las comunidades Wampis que quieren seguir vendiendo madera balsa contra los dirigentes del gobierno territorial que buscan la formalización de este comercio. El presidente del gobierno territorial autónomo de la nación Wampis denunció que los madereros ingresaban sin ningún permiso de extracción. Además, acusó que esta actividad está generando una cadena de explotación informal de madera topa, la destrucción de su medio ambiente y que varios líderes Wampis enfrenten amenazas y agresiones por parte de los madereros. Debido a esto, los dirigentes del gobierno territorial decidieron dar plazo hasta el 22 de noviembre para que los ilegales ecuatorianos paralicen la tala de topa en suelo indígena peruano. A su vez anunciaron la movilización de sus fuerzas colectivas para la captura de cargamentos y la quema de maquinaria utilizada en la extracción de madera. Es así que el 28 de noviembre los representantes de la ARA consiguieron llegar a las comunidades de Soledad y Alianza Progreso. En ambos sitios sesionaron con los líderes Wampis y acordaron detener la tala de topa hasta que termine un proceso de formalización para su venta. Otros puntos importantes que buscan con la formalización son el pago de un precio justo por la topa, que la gente asuma un uso cuidadoso de las especies y, sobre todo, una reforestación sostenida. Según precisó la Fiscalía, no existen garantías de paz desde las retenciones de topa a los ecuatorianos en la comunidad de Soledad,
ni hay autoridades de control en el acceso al Perú por el río Santiago. Mientras tanto, los indígenas de la zona admiten que las incursiones de los ecuatorianos continúan y el comercio de madera balsa se mantiene de manera informal hasta la fecha. En un intento por zanjar toda la problemática en torno a la madera balsa, líderes de las diferentes comunidades indígenas de Río Santiago y representantes de las entidades involucradas en el sector forestal como CERFOR, OEFA, OSINFOR y la Autoridad Regional Ambiental de Amazonas han dado inicio a las capacitaciones para que las comunidades indígenas se formalicen en el comercio de topa. En la identificación de actores primarios y secundarios, los primarios son los madereros ilegales ecuatorianos y las comunidades indígenas Huampis y Ahuajún. Los secundarios tendríamos lo que es el dirigentes del gobierno territorial autónomo de la nación Huampis, los 15 jóvenes integrantes que también fueron secuestrados, la autoridad regional ambiental, los militares peruanos, los militares ecuatorianos, el abogado Ahuajún, el exgerente de la Autoridad Regional Ambiental y el secretario técnico del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Huampis. Estas últimas autoridades en este momento no han tenido participación en el conflicto, simplemente han narrado lo que ha ocurrido en este caso. Debido a esto, los hemos considerado como actores secundarios. Con respecto a la pregunta que desencadenó el conflicto, ¿por qué se consideran que este factor fue el desencadenante? El conflicto se desencadenó debido a la tala ilegal de balsa por parte del maderero ecuatoriano. Este fue el factor desencadenante debido a que esta acción generó una reacción por parte de las autoridades, la cual fue decomisar el cargamento de madera, lo que a su vez generó que los madereros prácticamente secuestraron a la delegación indígena, agravando aún más este conflicto social. ¿Cómo se hubiera evitado, prevenido el conflicto? ¿Y por qué? Se hubiera prevenido estableciendo mesas de diálogo, ya que todos los actores deben conocerse y exponer sus reclamos y propuestas, estableciendo primeramente un clima de confianza antes de entrar a los debates, negociaciones y acuerdos. En esta mesa pudieron participar representantes del gobierno regional, del CERFOR, OSINFOR, MINAM, DICAPI, Defensoría del Pueblo y la OEFA. ¿Existieron asesores políticos o asesores que activaran el conflicto? No existieron, sin embargo, los dirigentes del gobierno territorial fueron partícipes, pero con la finalidad de proteger tanto al medio ambiente como a los pobladores de la comunidad de Huampis, ya que no tenían respuesta alguna por parte del Estado. Realmente es un conflicto socioambiental o enmascara otros pedidos no atendidos por parte de la población. Sí, es un conflicto de tipo socioambiental. Las poblaciones denuncian afectaciones por la presunta extracción ilegal de madera en los territorios indígenas por ciudadanos ecuatorianos. Esta situación habría venido siendo denunciada desde hace algunos meses. Sin embargo, no encuentran respuesta alguna por parte de las instituciones del Estado. Ante dicha situación, las comunidades afectadas se organizaron para realizar el control de tránsito fluvial del río Santiago, las que vendrían ocasionando situaciones de tensión con comunidades vecinas del pueblo indígena, pues algunas de ellas estarían avalando el tránsito comercial de madera local, por lo que temen un enfrentamiento con estas.